Hoy nos metemos de lleno con unos modelos que, la verdad, imitan algo muy nuestro. ¿Cómo tomamos decisiones? Vamos a hablar de los árboles de decisión, que son como organigramas que piensan, ¿no? Y de su versión, digamos, colectiva y más potente, el Random Forest. Nuestro objetivo hoy, entender bien cómo estas herramientas usan los datos para predecir cosas. Ya sabes, desde el sueldo de un deportista hasta si una canción va a pegar fuerte o si te dan un crédito. Justo. Estamos en el mundo del aprendizaje supervisado y valen para dos cosas principales. Clasificar, o sea, poner etiquetas como sí, no, compra, no compra, y también para regresión, que es predecir un número, como un salario o una demanda. Lo interesante, yo creo, es que juntan lógica, que se ve, con precisión en la predicción. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar por el principio. El árbol de decisión solito. ¿Cómo va esto? Yo lo veo como un diagrama de flujo, o como esas típicas preguntas de sí, no. Empiezas arriba, en la raíz, con una pregunta clave. Y según respondes, vas por una rama u otra, a más preguntas, hasta que llegas al final, a una hoja, que ya es la predicción, ¿no? Exacto. Por ejemplo, lo que leíamos para predecir el salario de un jugador de béisbol. La primera pregunta podría ser, ¿lleva menos de 4 años y medio jugando? Si sí, vas por un lado. Si no, por otro. Y la siguiente pregunta puede ser sobre cuántas veces batió el año pasado. Y así, ¿Y en qué orden? Usa unas métricas. Las más conocidas son el índice Gini y la entropía. Son, bueno, maneras matemáticas de medir cómo de purra queda la división. Buscan la pregunta que separe mejor los datos. Si quieres predecir si se aprueba un crédito o no, pues busca la pregunta que deje más síes en una rama y más noes en la otra, que ordene el caos, por así decir. Entendido. Y las ventajas son claras, ¿eh? Se ven muy bien, son fáciles de explicar incluso a gente no técnica y además funcionan con datos de todo tipo, números, categorías, sin necesitar que los datos cumplan requisitos estadísticos muy estrictos que otros modelos sí piden. pero tienen su punto débil, ¿no? El famoso sobreajuste, el overfitting, que se aprenden tan bien los datos con los que entrenan que luego con datos nuevos fallan. Como empollar sin entender nada. Y también al cortar variables continuas, como la edad, en trozos, pues igual se pierde algo de información por el camino. Exacto. Y para luchar contra ese sobreajuste está la poda o pruning, que básicamente es como simplificar el árbol. Se cortan las ramas que aportan poco o que se basan en muy poquitos datos. Así se consigue que sea más general, que funcione mejor con lo nuevo. Vale, entiendo. Un árbol es fácil de ver, pero se puede pasar de listo y sobreajustar. Y entonces, ¿cómo es que usar muchos árboles juntos en un random forest arregla esto? Porque suena un poco al revés, ¿no? Ahí está la gracia del conjunto, del ensamble. La clave es que se introduce aleatoriedad, pero de dos maneras muy listas. Primero, cada árbol del bosque no se entrena con todos los datos, sino con una muestra un poco diferente. Se usa una técnica llamada bootstrap. Es como si metieras todos los datos en una bolsa y sacaras al azar, con reemplazo, para formar el equipo de datos de cada árbol. Algunos datos se repetirán, otros no estarán. Ah, vale. Y segundo, cuando un árbol tiene que decidir cómo dividir un nodo, no puede mirar todas las variables disponibles, solo un grupito elegido al azar. O sea, le limitas las opciones. Eso es. Esto fuerza que cada árbol sea distinto, que explore diferentes caminos, diferentes relaciones en los datos. Y al final, para predecir algo, todos los árboles votan si es clasificación o se calcula la media de sus predicciones si es regresión. Esa diversidad hace que el bosque entero sea mucho más robusto, más preciso que un árbol solo. Y lo curioso es que aunque añadas más y más árboles, no tiende a sobreajustar. Y otra cosa muy útil. Se puede estimar el error del modelo, el error out of bag, usando los datos que cada árbol no vio al entrenarse, sin necesidad de guardar un trozo de datos solo para validar. Es bastante ingenioso. Suena potente, la verdad. Y las aplicaciones que mencionaban las fuentes, bueno, son enormes. Se usan en marketing para ver qué clientes se te pueden ir, en banca para el riesgo de crédito, en salud para ayudar en diagnósticos. Sí, en tiendas para predecir cuántos productos venderás, incluso para saber si una canción lo va a petar en las listas. Exacto.
Y aunque es verdad que pierdes esa imagen clara de un solo árbol, no pierdes del todo la capacidad de entender qué pasa. Los Random Forest te dejan medir qué variables son las más importantes. Puedes saber qué factores, la experiencia, los bateos, la edad, lo que sea, tuvieron más peso en las decisiones del bosque en general. Hay técnicas para eso, como la importancia por permutación. Y para quien esté pensando en usar esto, bueno, que sepa que hay librerías como Scikit-learn en Python que hacen que entrenar estos modelos sea relativamente fácil, ¿verdad? Sí, bastante directo, la verdad. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuándo usar cuál? Pues yo diría que si tu prioridad número uno es poder explicar cada paso de la decisión de forma súper transparente, quizá un árbol simple, bien podado, sea suficiente. Vale. Pero si lo que buscas es la máxima precisión posible y que el modelo sea robusto, sobre todo si tienes datos complicados o muchas variables, aunque algunas no sean muy fuertes por sí solas, ahí el Random Forest suele ganar. A veces hay que ajustar un poco los parámetros, como cuántos árboles usar o qué profundidad máxima permitirles para sacarle el máximo partido. Perfecto. Pues en resumen hemos visto que tanto los árboles como los bosques aleatorios son herramientas muy potentes. Transforman datos en predicciones lógicas y tienen esa ventaja añadida de ser modelos que, comparados con otros, son bastante más fáciles de explicar, ¿no? Totalmente. Y quizá una última reflexión para darle una vuelta, más allá de conseguir la máxima precisión con el modelo, ¿cómo podríamos combinar de verdad la capacidad predictiva de estas máquinas con la intuición, la experiencia, el juicio humano? Quizá hay en esa mezcla está la clave para tomar decisiones realmente inteligentes en el mundo real, que siempre es complejo. Esperamos que esta exploración a fondo os haya parecido interesante y útil. Animaos a seguir descubriendo el potencial del Machine Learning. Y bueno, si os ha gustado, compartid este análisis.